vemos que en la parte en esta parte de Jesús, de Mateo 16, 24, conforme lo que estábamos hablando acerca de alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Nunca llegué a entender antes qué es lo que Dios me quería decir. Parecía ser que teníamos que cumplir la ley, las normas y todos aquellos estatutos cristianos que nos ponen, porque en el 28, en el 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y he querido trabajar muchas veces conforme a mis obras, y cuando era adolescente y me encontraba en la iglesia, siempre le da mucha importancia a mis obras, sobre todo a mis obras buenas, porque creía que Dios veía esas obras y que iba a tener una recompensa por ello. Cuando veía mejor a una persona, una anciana que necesitaba alimento, que necesitaba pasar la calle, trabajaba conforme a mis obras y llevaba a esa persona y le hacía pasar la calle, y me encontraba contento conmigo mismo porque sabía que Dios me había visto y que iba a estar contento por la obra buena que había hecho, ¿no? He hecho muchas obras a lo largo de mi vida que no las he hecho en realidad por Dios. Las he hecho por la recompensa que yo pensaba que Dios me iba a dar conforme a mis obras buenas. Trabajando siempre en lo que yo quería hacer y no en lo que realmente Dios quería hacer conmigo en mi vida o en esa situación. Me he encontrado en situaciones en las que he visto a una persona. Una vez vi a un hombre que era vagabundo y yo fui y él me pedía, no sé cómo me descubrió, no sé cómo lo supo, yo no lo conocía, estaba en Móstoles, y le fui a echar €1 y él cogió y me devolvió el euro y me dijo, yo lo que quiero es una Biblia. Y entonces yo fui corriendo a la iglesia y conseguí una Biblia de estas que regalan a las personas cuando se está evangelizando, de esas de papel, de las baratas, y la conseguí y fui el mismo día corriendo y se la entregué y se quedó muy contento, ¿no? Porque le entregué la Biblia. Pero en mi corazón yo me sentí mucho más contento porque pensaba que esa obra tan grande que yo había hecho iba a tener una gran recompensa en el cielo. Y podríamos dirigirnos de alguna enseñanza que parecería ser muy bonita, ¿no? Si yo os hablara acerca de Mateo y me quedara en el 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero anteriormente tenemos que fijarnos que Él habla acerca de negarse a nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos, de morir, tomar nuestra cruz, porque negarse a sí mismo es morir a nosotros. Porque también en el 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces lo que nos está exponiendo Jesús es que tenemos que morir a nosotros mismos. Cuando yo hacía esas obras, yo no moría a mí mismo. Yo trabajaba porque mi corazón se sentía agradable y porque yo esperaba siempre una recompensa no de esas personas que yo ayudaba, sino del cielo, una recompensa mucho mayor. Y ahora en este tiempo, cuando he estado estudiando realmente lo que Dios quiere para mi vida, he descubierto que esa es una enseñanza errónea y era una creencia errónea. Porque mismamente Mateo 16 nos está diciendo que tenemos que negarnos y morir a nosotros mismos si realmente queremos hallar lo que es la vida, hallar lo que realmente buscamos como recompensa, que es ganar el cielo. Si nos vamos a Juan 12:24, y ahora os voy a hablar acerca de lo que es la obra y de lo que habla acerca de la obra, porque parece ser que es la obra buena que nosotros hacemos. Juan 12:24 dice así: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere,
lleva mucho fruto. El grano de trigo, que es una semilla que está viva, cuando cae a la tierra y es enterrado, acaba muriendo porque la misma planta tiene que alimentarse del trigo, del grano de trigo que lleva pues todos los nutrientes para que esa planta el primer mes de vida pueda crecer hasta que pueda enraizar y pueda alimentarse de la misma tierra. Lo que nos quiere decir Cristo es que para que nosotros podamos dar fruto, tenemos que morir porque nosotros no podemos dar buen fruto. Nuestra obra nunca es buena. La palabra nos dice claramente que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia para Dios. Y además os lo voy a leer porque no solamente lo dice así, dice todas nuestras obras justas, que os lo voy a enseñar. Está en Isaías 64:6 y dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todo lo que creemos que hacemos bien y que es bueno y que sale de nosotros, para Dios es malo. Es como un trapo de inmundicia. Porque realmente la semilla de trigo, si no muere, no puede producir buen fruto. No puede producir fruto. Y lo estamos viendo en Juan 12:24, que nos habla que tenemos que morir. Y en Mateo 16 nos habla de que tenemos que morir para hallar la vida, como en Mateo 16:27. ¿Y cómo podemos morir? El problema es ahora, y nuestra incógnita es, vale, yo quiero morir, pero ¿cómo puedo morir? Yo voy a morir. Entendemos que la muerte no la podemos causar nosotros. Como si yo ahora mismo digo, bueno, pues me quiero morir, aquí me quedo. Y me tumbo y espero a la muerte, no. La muerte la causa Dios. La muerte espiritual, la muerte de nuestro ser, lo causa la palabra. Por medio de impregnarnos y estudiar y estar en contacto con Dios. Es el quien nos hace y nos ayuda a morir a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos. Y todos conocemos lo que es negarse a sí mismo. Las cosas que nos interesan, las cosas que nos gustan, las cosas que nos dan placer, las cosas que nos llenan el corazón, tenemos que desecharlas. Y no lo podemos hacer nosotros. No lo podemos hacer nosotros. Es por medio de la palabra cuando Jesús nos llena de la palabra en nuestro corazón, para que el mismo poder de la palabra pueda echarnos todas esas cosas que nos agradan y que no vienen de Dios, y podamos morir. Dime, Raquel, dime. Vale. ¿Y qué es hacer buenas obras? ¿Qué es hacer buenas obras? Voy a seguir trabajando, ¿vale? Con lo de la muerte. En Romanos 6:1-23, antes de llegar a las obras. Romanos 6, del 1 al 23, que es completamente todo lo que es Romanos 6, lo voy a simplificar. Dice, juntamente sepultados con Jesús y muertos al pecado. Juntamente, eso es lo que está hablando Romanos 6. ¿Qué es estar sepultado con Cristo? ¿Qué es estar juntamente también crucificado con Cristo? Es el morir. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos que entender que en cualquier momento nos va a llegar lo que es la muerte espiritual, la muerte de nuestro yo, para que Cristo viva en nosotros y que Cristo pueda trabajar por medio de nosotros, y que ya nuestro interés, nuestros intereses, nuestro corazón, acabe muriendo poco a poco para darnos vida realmente, y la vida de Cristo. Y nuestro corazón empiece a vaciarse de todos nuestros intereses
y se empiecen a vaciar de todas las cosas que nos complacen y nos llenan de este mundo, para que poco a poco empiece a llenarse de la palabra y nos empecemos a saber enfocar y nos ayude a enfocarnos a la palabra. Eso es morir. Eso es lo que habla la palabra acerca de morir y de negarnos a nosotros mismos. Iba a ir a una boda de mi tía en esta semana y me acuerdo mucho del rey David, que ahora vamos a empezar el estudio, cómo él en un momento dado de su vida se da cuenta que no puede ser guiado por su propio corazón, porque le lleva al pecado. Y juntamente, como dice Romanos 6, juntamente estamos muertos al pecado, porque estamos enterrados con Cristo. Todas las cosas que nos apartan de la palabra, o que no vienen de la palabra, son parte de ese pecado, que es la separación de Dios con el hombre. Tenemos que entender que nosotros ya no somos pecadores y que dependemos ciertamente del Padre en todo lo que hacemos. Y yo estaba orando anoche, porque mi tía me pedía una confirmación de que sí iba a ir. Y yo le hubiera dicho que sí. Pero orándolo con el Señor, le dije: Señor, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo con esto? ¿Qué decisión tomo? Y sintiéndolo de parte de Dios, pues dije: mira, de momento le voy a decir que no. Porque no vi la respuesta. No vi que Dios quería que fuera. Y me fui aparte de mi interés. Yo tenía también ganas de ir. Pero fue la decisión, espero y esperaba y sigo esperando que sea la decisión de Dios el quien me guíe en mi vida y el quien me lleve, ¿no?, a lo largo de todas las circunstancias en las que yo tenga que elegir, que pueda ser Él el que elija por mí. Eso es morir a nosotros mismos. ¿Qué son nuestras buenas obras? Porque hay una parte en los evangelios que habla acerca de lo que son las obras. En Juan 6:22, creo que es, espera un momentito. En Juan 6:29, perdón. Juan 6:29. Se acercaron unas personas, y le dijeron a Jesús, ¿no?, para que os pongáis en contexto: Señor, ¿y cuál es toda buena obra? Y Jesús le respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si estudiamos Apocalipsis, y lo estudiamos un poco y vemos acerca de las obras, porque hay un juicio por obras, nos damos cuenta que hay dos tipos de obras: el de la fe, que es la ley de la fe, y el del pecado, ¿no?, el de la obra de la ley, el querer cumplir la ley. Todos aquellos que no creen en Cristo no están haciendo la buena obra, que es la del Padre. Entonces todos seremos juzgados por nuestras obras, pero solamente serán condenados aquellos que no hicieron su buena obra, que es creer en el quien Dios ha enviado, que es a Cristo. Entonces nuestras obras, nuestra única obra que tiene que salir de nosotros es creer en Cristo y en la palabra de Cristo, para que no seamos condenados. Porque creyendo en Cristo y creyendo en que Dios ha enviado a Cristo para nuestros pecados, haciendo esa buena obra, nosotros nos limpiamos por medio de la sangre de Jesucristo y nos hacemos justos, santos y perfectos por medio de su sangre y no de nuestras obras, que son las que condenan, que son las que realmente son como trapos de inmundicia para Dios. Hay dos tipos de creyentes en este mundo. Está el creyente que sabe y conoce cuál es la buena obra
que es Cristo Jesús, crucificado y resucitado al tercer día, y que fuimos limpiados por medio de esa obra y ese acto, fuimos limpiados del pecado y fuimos sacados de la condenación, y nos encontramos también con el creyente que cree que por sus buenas obras es justificado. El problema es que esa persona que cree que es por sus obras es justificado, como yo pensaba y vivía antes, pues esa persona está condenada. Esa persona está condenada. Entonces, si hacemos alguna obra que creemos, que vemos que viene de parte de Dios, tiene que ser porque nos lo ha revelado el Padre, como le pasó a Pedro cuando se encontró con Jesús y Jesús le preguntó: ¿quién creéis que soy? Y Pedro le dice: nosotros creemos que eres el Cristo, el quien había que venir. ¿Y qué le dice Jesús? No le dice: Pedro, perfecto, muy bien, perfecto, has acertado. No, le dice: bienaventurado, porque te ha sido revelado por el Padre. Todas las obras que nosotros realizamos, que creemos que están bien porque parece que nos salen del corazón, tenemos que entender que no las hacemos nosotros, las hace Cristo, las hace el Padre, porque nos es revelada para hacerlo, y que no es mérito nuestro, y que no vamos a conseguir ningún premio por hacer esa obra. Tenemos que entender y desecharnos del sentimiento de decir: qué bien lo he hecho, y decir: jolín, qué bueno es Dios, que ha hecho esto a esta persona, que ha ayudado, que he sido mediador de ello, pero no me llevo ningún mérito. Por eso no nos llevamos ningún mérito. Por eso no tenemos ninguna recompensa en el cielo por ayudar a una persona y hacer una buena obra, porque la recompensa se la lleva Cristo, que es el quien hace esa obra. Se la lleva Dios, que no es el que hace esa obra, no somos nosotros. Es como anterior prédicas que he hablado. Cuando un carpintero hace un mueble, ¿a quién se le da el aplauso? Cuando una persona, como el David de Miguel Ángel, cuando hizo la escultura con el martillo y el cincel en el mármol, ¿a quién se le dio el aplauso? ¿A quién se le dio el mérito? No se le dio al martillo y al cincel, se le dio a Miguel Ángel. Y todos reconocemos el David de Miguel Ángel, no por el martillo y el cincel quien lo creó, sino que quien lo creó fue Miguel Ángel. El intermediador fue el martillo y el cincel. Pues igual nosotros no somos más que un martillo y un cincel que está siendo utilizado por Dios para su buena obra, para lo que Él está preparado en este mundo a hacer, y tenemos que estar dispuestos. Es muy difícil. Al principio de conocer esta enseñanza me bloqueaba mucho, porque me daba miedo hacer mis obras, ¿no? Entonces digo, no voy a hacer nada. Es una situación en la que a uno se encuentra cuando conoce esa enseñanza y teme hacer algo porque no sabe si viene de Dios o viene de uno y tal. Pero cuando entiendes realmente que tú eres una simple herramienta de Dios, que tú mismo no puedes hacer nada, sino que es Él quien, cuando te encuentras en sus manos, eres utilizado para pulir el propósito suyo, pues te dejas guiar. ¿Y cómo te guías? Por medio de la palabra. ¿No hay que hacer nada bueno? Sí, pero tenemos que entender por qué lo hacemos. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros nos salga de nosotros, sino porque es revelado el cielo para hacerlo. Y actuamos, no para dar nuestra gloria, sino para dar la gloria a Dios y dar la gloria a Cristo, que es el quien hace esa obra. Cuando habla acerca de las buenas obras, en el Apocalipsis viene, cuando habla acerca de las buenas obras, y dice eso, ¿no? Dice: y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Nosotros
ya tenemos la paga. La paga nuestra, lo que nosotros hemos recibido, es la vida eterna. Es la vida eterna. Son moradas que Él está construyendo para nosotros, para que nosotros podamos vivir juntamente con Cristo. Porque nuestra buena obra es Cristo Jesús. Esa es nuestra única obra. Ahora, todos aquellos que hacen sus obras por ellos, lo vemos reflejado cuando habla, cuando se encuentra con los que vienen al cielo, ¿no? Y les dicen: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre expulsamos, sanamos enfermos, en tu nombre levantamos muertos. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Dios? Apartaos de mí, hacedores, son obreros, hacen obras, hacedores de maldad, que nunca os conocí. ¿Por qué? Por un simple detalle. Creían que lo habían hecho ellos. En tu nombre echamos nosotros. Nosotros. No murieron, no se negaron a ellos mismos. No se negaron a ellos mismos. Nosotros somos negados, tenemos que ser negados a nosotros mismos. Tenemos que morir juntamente con Cristo para ser Cristo en nosotros, el quien hace la obra. Esa es la diferencia entre nosotros y los que creen que hacen buenas obras y se creen merecedores de un premio por ello. Por eso cuando vemos con Pedro, fijaros que en ese versículo Jesús le dice: y tendrás las llaves del cielo, cuando se lo revela al Padre quién es Jesús, y yo pondré en esta roca, yo pondré tal, o sea, le exalta, parece que madre mía va a ser Pedro, pero si os fijáis en el siguiente versículo, le dice Pedro: no vayas, Señor, y le dice: apártate de mí, Satanás. No se lo dice a Pedro, no le revoca a Pedro, no le ataca a Pedro, parece que se lo dice a él, pero en realidad no se lo está diciendo a Pedro, se lo está diciendo a Satanás. Cuando vienen nuestros miedos, cuando vienen nuestras decisiones, cuando creemos que nosotros estamos... Porque yo creo que Pedro quería ayudar a Jesús, no quería que muriera. Señor, no vayas. Él sentía pena por el Señor, no quería que muriera. Quería estar haciendo una buena obra. Pero tenemos que entender que cuando viene de nuestro corazón, no es bueno. Cuando hay algo que nos va a exaltar a nosotros, no es bueno. Cuando no es exaltado la palabra, cuando no es exaltado Cristo, no viene de nosotros, viene de nuestro corazón. ¿Y quién no puede manejar nuestro corazón mejor que Satanás? Hay muchas veces que nos damos cuenta que es Satanás el quien maneja la situación y parece como que se nos va de las manos y no podemos controlarlo, y en realidad no podemos controlarlo. Por eso esas situaciones las permite Cristo para que nos podamos acercar a la palabra y nos arrodillemos, estemos en oración. Cuando venga esa dificultad, o cuando venga ese problema, o cuando venga esa emoción, o ese sentimiento que creemos que nos va a exaltar o que nos va a sentar bien, o que nos vamos a creer que vamos a hacer bien, pero vemos que somos nosotros el que lo hacemos. Pues eso es lo que quiere decir Mateo 16. Y que podamos entender, ¿no? Que esperemos. Yo sigo esperando el morir cada día, el negarme cada día. Hay veces que me cuesta y me tengo que acercar más a la palabra y tengo que impregnarme más de la palabra, porque el morir no es fácil. No es fácil negarse a uno mismo, porque seguimos viviendo en este cuerpo de carne. Pero tenemos la ventaja y tenemos la bendición de que tenemos la palabra para seguir trabajando en nuestra negación, en nuestra muerte cada día, para que sea Cristo el quien trabaje las obras y que no seamos nosotros. Amén.